un acuerdo para que la Agencia de Salud de Estados Unidos y COFEPRIS hagan un análisis sobre las características de ese maíz amarillo y que nos aseguren que no son dañinas a la salud. O sea, no estamos en una postura cerrada, incluso darnos tiempo, pero sí no abrir la entrada de maíz transgénico o no seguro para consumo humano. Y les decía yo que afortunadamente nosotros tenemos autosuficiencia en maíz blanco. Y pues el señor secretario de Agricultura, que ya fue gobernador, tiene mucha experiencia, pues sabe que el maíz es originario de México y tenemos muchísimas variedades nativas y que es nuestro patrimonio. Hemos regresado a Código 7 y a lo largo de esta emisión, a través de José Luis Vázquez, titular de 7 AM, así como de la primera emisión, y bueno, parte también de este panel junto a Gustavo Puente Estrada, economista y expresidente de la Confederación Peruana de la República Mexicana, tocamos tantos asuntos que impactan a nuestro país y cómo se ha dado de qué hablar, cómo ha dado de qué hablar el tema del maíz, y pensando en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y que nos están hablando de que Raquel Buenrostro está haciendo pues todo lo que queda de su lado para que no nos vayamos a una situación delicada, y que se están solicitando algunos plazos también, pensando en el agro. Gustavo Puente Estrada, ¿cómo percibes el panorama para nosotros en esta relación con naciones fuertes? Ese es uno de los dos temas que está ahorita pendiente en las pláticas por parte del gobierno de Estados Unidos y de México con la Secretaría de Economía, porque México los últimos 4 o 5 años ha comprado al exterior, ha importado 18 millones de toneladas de maíz. O sea, no somos autosuficientes. El tema de que si puede ser transgénico, si puede ser malo para la salud, pues eso lo pueden resolver en pocos días. O sea, no sé por qué no han dado la respuesta. Quieren aplazar el veto a 2025. Pero la verdad es que se convirtió en un tema político. Y el maíz es algo base de nuestra alimentación. En México todavía 12, 14 millones de personas dependen y viven y subsisten en el sector agropecuario, o sea, en el campo y para la agricultura y para la ganadería. Entonces es algo muy importante todavía, porque así como vendemos algunos productos que lo mencioné hace un momento, aguacate, tomate, otros más, también el 52% de la mesa del mexicano tiene algo que ver con lo que compramos fuera, con lo que importamos, el 52%. Y si vamos a cualquier tienda, no digamos un gran supermercado, sino cualquier tienda, vamos a ver cantidad de productos que son hechos ya en el extranjero, no hechos en México. O sea, hemos bajado la guardia por cuestiones también que se generaron hace muchos años, cuestiones políticas, como la invasión de tierras. Hace muchos años, la época de un presidente que decía arriba y adelante, hubo una gran invasión a los grandes desarrollos agrícolas, sobre todo de la parte norte, oriente del país, Sinaloa, Sonora, todo ello. Entonces la gente dejó de invertir en el campo. Y un país que es dependiente para sus alimentos, es un país que es dependiente políticamente también de la nación que se los vende. Cuando se separan la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que eran 15 países, tienen un año agrícola muy malo. El único que produce granos es Polonia.
Entonces Moscú tiene que sacar la cara, le compra a Estados Unidos, a Canadá y a Argentina granos de trigo y le exigen que les paguen oro, les pague de sus reservas de oro. El siguiente año vuelve a ser un año malo en la agricultura, sucede lo mismo y Rusia dice, ok, te compro, te pago en oro, pero hasta aquí llego. Y aquí nos separamos. Y eso es lo que viene a derramar la gota para que se desintegre la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, lo que se llamaba la URSS, sí, porque no producían los suficientes alimentos y Moscú tuvo que sacar sus reservas de oro para pagar. Entonces, sí es muy grave que no... Hace muchos años, en México vivíamos de lo que cazábamos y de lo que rescatábamos de la tierra. Y el día de hoy tenemos que comprar la mitad al extranjero porque no estamos produciendo lo que nos comemos. Muy grave ese tema, porque no podemos depender políticamente de otras naciones. Para cerrar, la última guerra mundial va a ser por un tema, por el agua. Anexado ahí por los alimentos, de acuerdo, sí, pero va a ser principalmente por el agua. Hay que tenerlo presente. Y que es algo que hoy nuestras autoridades en muchos momentos nos han negado, José Luis. Hay quienes, bueno, ya sin querer politizarlo, sí, pero sí las autoridades lo han estado negando. Sí, aquí en los espacios noticiosos Canal 7, si viera cuántas llamadas recibimos de la gente que se queja por la falta de agua, pero bien que les llega el recibo, ¿cómo puede trabajar el gobierno precisamente para solventar ello? Ese es un tema que ha habido una sobreexplotación de los mantos acuíferos, uno, y segundo, mal trazado, mal llevado lo del rialito. No es posible que estamos en el mes número 12 del año y posiblemente haya habido 20 ocasiones o 30 donde se ha suspendido el abastecimiento que abastece a 40 colonias de la parte nororiente de la ciudad y que es algo muy importante, pero que sin embargo cada mes 3 municipios tienen que estar pagando y nadie ha dicho qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, cuánto costó. Es algo que quedó flotando muy mal. Perspectiva entonces para 2023, Gustavo Puente Estrada, ya para terminar aquí en nuestro... Sin tener la bola mágica del futuro, el 2023 va a estar con un tema muy especial, que son las campañas políticas. Así es. Hay 2 estados muy importantes que quedan por cambiar, que es el Estado de México y Coahuila, muy importantes los dos, y el tema de la presidencia de la República, que es en el 24, pero el 23 va a estar fuertísimo, y eso va a distraer la atención de la cuestión económica, que al final es de lo que vivimos. El país, 132 millones vivimos de la generación de la economía, de la generación de empleo, y vamos a estar muy distraídos por la cuestión política. Se habla que puede caer un poco más la economía, no lo creo, pero, no va a crecer lo suficiente. La economía de México este año crecerá posiblemente el 3%, si nos va bien el 2,5%, y el año que entra el 1.5, 1.7. O sea, va a ser muy bajo el crecimiento. En muchos países va a ser igual, pero mal de muchos, consuelo de tontos. Nosotros tenemos que pensar en que debemos crecer. Y la forma de crecer es generando riqueza, generando alimentos, generando bienes, servicios, abrir las exportaciones con todos los que podamos. Eso es lo que tenemos que hacer. El año que entra sí va a ser muy difícil. Tengan cuidado con el uso de las tarjetas de crédito. Así es. Tengan cuidado con su aguinaldo, cuídenlo bien. No malbaraten el dinero porque no sabemos qué tanto se pueda manejar o mover la economía. Están sucediendo cosas también políticas en muchos países de América Latina y en el resto del mundo. Entonces, eso que sucede también mueve nuestra economía. Y como lo mencionamos hace un momento, si la paridad ha estado estable, 20 pesos con $1, es gracias a las exportaciones y a las remesas, al dinero que llega de fuera. Pero eso no necesariamente es para siempre, ¿eh? Está flotando. Si no tenemos buena relación con Estados Unidos, los dos se caen. Y otra cosa, tiene que haber también
libertad emocional. Sí. La gente tiene que estar animada, tenemos que estar animados los mexicanos en que saquemos el país adelante. Nos tienen embebido, perdón lo que diga, nos tienen embebidos en el fútbol. La gente se enoja más con los futbolistas y con el director técnico que con algunas políticas que se llevan mal. Es algo de veras irrisorio y hace muchos años, antes que llegara la conquista, no éramos así. Aquí éramos tierra guerrera de huachichiles y no éramos así. Entonces algo sucedió que estamos más emocionados que gane un equipo tal a que pueda descubrirse una vacuna contra el COVID o que pueda descubrirse algo que genere empleos. Está mal llevado y tenemos que pensar en algo que es la palanca de todo este desarrollo, que es la educación. Y un día hablaremos de ello. Así es. La educación es la palanca que puede mover todo eso. Y le hemos descuidado la educación. Hay mucha gente, directores y rectores de universidades, con los que yo tengo mucha relación, que continúo teniéndola, que están muy avesados, muy abocados en mejorar la educación. Pero la educación privada es mucho más pequeña que la educación pública. Entonces, tenemos que pensar todos en una mejor educación y sí, pensar en superarnos, tenemos que hacerlo. Y así es como hemos concluido Código 7. Estamos muy agradecidos, José Luis Vázquez, titular de la primera emisión de 7 AM, con nuestro invitado de lujo, con Gustavo Puente Estrada. Gracias por estar con nosotros como empresario, como economista, como quien representa a aquellos que le dan dinamismo a la economía, que lo ha vivido en carne propia y que, porque luego mucha gente habla de que, bueno, que si es política, que si es grilla. No, es la realidad, es lo tangible. Gracias, Gustavo. Gracias a ti, muy amable, gracias por la invitación, con mucho gusto y creo que todos tenemos la responsabilidad de participar, por eso vengo con mucho gusto. Porque aquí se puede participar, se puede opinar, se puede hablar, y eso tenemos que hacerlo porque el que no participa no tiene derecho a quejarse. Es como el que no vota, no tiene derecho a quejarse. Y eso va muy dirigido a los jóvenes. Los jóvenes son los que no salen a votar. Y no crean que todo va a ser de dulce, no. Tienen que salir a participar por algo mejor que nuestro país y a votar. Gracias, Paulina Rodríguez, por la invitación a Código 7 y, por supuesto, también muy agradecidos con la visita de Gustavo Puente. Muchísimas gracias. Muy amable. Y ha llegado ya el momento de cerrar en este espacio. Todavía no le cambio, porque de hecho, usted sabe, en un ratito más José Luis le tendrá bien informado en el resumen de la medianoche. Lo mejor para ustedes.